Bueno, nosotros somos el equipo de Andrea Mariet, Ángel Vargas y José Luis Sandoval y vamos a hablar sobre las líneas de transmisión. En los antecedentes históricos se hablará sobre el cable submarino. A inicios del siglo XIX, el inventor y pintor Samuel Morse estableció la posibilidad de poder enviar mensajes mediante corrientes eléctricas, utilizando hilos conductores, logrando enviar un mensaje desde Baltimore hasta Washington. Poco después, los países empezaron a tender redes telegráficas entre las grandes ciudades, hasta que se decidió instalar una red submarina de comunicación intercontinental. Así, en 1851 se estableció la red de comunicación entre Francia e Inglaterra. Uno de los directores del proyecto de la instalación del cable transatlántico fue William Thomson, el cual es una persona clave, ya que encontró la ley de cuadros, la cual indica que el tiempo que tarda en llegar un pulso telegráfico a la entrada de una línea al otro extremo es proporcional al cuadrado de la longitud de línea. En 1857 se empezó el plan de colocar un cable que llegará desde América del Norte hasta Inglaterra. Un año después de varios intentos fallidos, el 5 de agosto de 1856 se logró, cuyos extremos del cable fueron Trinity Bay, en Newfoundland, y Valentia Harbour, en Irlanda. Pocos días después, el 16 de agosto, se pudo establecer la primera comunicación entre estos dos países, con el mensaje de Glory to the God, in the highest and on earth peace, good will to men. Sin embargo, el sistema de comunicación solo duró 3 semanas antes de que dejara de funcionar. Después, Wellhouse, el electricista a cargo, optó por aumentar la señal aplicada al cable, pero terminó causando que se cortocircuitaran los puntos débiles. Por eso, Wellhouse fue despedido. Se hizo un segundo intento, tomando los estudios realizados por Thomson, y se utilizó un cable de cobre cuya sección era 3 veces más grande que el cable original, por lo que disminuyó la resistencia por unidad de longitud. Además, Thomson desarrolló el galvanómetro de espejo, para poder medir las corrientes pequeñas, e insistió en mejorar el aislamiento para evitar el contacto con el agua. Con esto se colocó el nuevo cable submarino, y en 1866 se pudieron hacer las comunicaciones transatlánticas permanentes. El primer mensaje enviado después de esto fue: "A treaty peace has been signed between Austria and Prussia". Por otro lado, un científico alemán llamado Gustav Kirchhoff encontró las ecuaciones telegrafistas en línea coaxial, al igual que descubrió que entre menor resistencia en sus ecuaciones lo llevaban a la ecuación de ondas, dando un valor muy cercano a la velocidad de la luz. Al darse cuenta de esto, fue el primero en descubrir que las señales electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz. Tipos de conductores. En la mayoría de las líneas de transmisión se utilizan conductores trenzados, los cuales constan de 3 alambre con capas alternadas y enrolladas en sentidos opuestos. Se utilizan normalmente estos ya que evita que se desenrolle y que coincidan sus capas internas y externas, además de que el trenzado brinda flexibilidad a esta estructura. El material del trenzado se realiza con hilos de metal, los cuales, dependiendo de sus características eléctricas deseadas, pueden ser ya sea con hilos del mismo material o diferentes metales. En dado caso de que los hilos sean del mismo diámetro, su formación es: número de hilos es igual a 3c al cuadrado más 3c más 1, donde c es el número de capas. Es muy común encontrar formaciones de 7, 19, 37, 61 y 91 hilos, respectivamente del 1 a 5 capas.
Los metales que se utilizan deben de tener baja resistencia eléctrica, alta resistencia mecánica y con bajo costo. Los metales que cumplen con estas características son cobre, que se utiliza el cobre electrolítico de alta pureza, dependiendo su grado de dureza, puede ser cobre recocido, resistencia a la ruptura de 22 a 28 kilogramos sobre milímetro cuadrado. Cobre semiduro de 28 a 34 kilogramos sobre milímetro al cuadrado. Pero este no es tan dúctil ni tan maleable como el cobre recocido. O cobre duro, con una resistencia de 35 a 47 kilogramos sobre milímetro al cuadrado. Otro material son las aleaciones de cobre, solubles en solución sólida de cobre. Normalmente endurecen el cobre y disminuyen su ductilidad, pero mejoran condiciones de laminado y trabajo mecánico. Y dentro de estos puede ser el latón y el bronce. Otro material es el aluminio, el cual es de muy bajo costo y con una gran ligereza, cuya resistencia es la misma que la del cobre. Dentro del aluminio puede ser el conductor homogéneo aluminio puro, que es ACC, y es un conductor con mayor conductividad eléctrica, utilizados en distancias cortas y se pueden utilizar en zonas costeras, ya que tiene una gran resistencia a la corrosión. Otro es el conductor homogéneo de aleación de aluminio, AAAC. Tiene cantidades pequeñas de silicio y magnesio. Tiene una carga de ruptura 2 veces mayor que la del aluminio, mayor resistencia a la corrosión que el ACSR, y la relación entre resistencia y peso es mejor que el de ACC y ACSR. Otros son los conductores mixtos de aluminio con alma de acero, ACSR. Tienen un alma de acero galvanizado recubierto de capas de alambre de aluminio puro. El acero asigna resistencia mecánica al cable. Dentro de estos existe ACSR-AW, refuerzo de acero aluminizado, ACSR-TW y refuerzo de acero, y ACSR-EW, refuerzo de acero con diámetro expandido entre capas exteriores del aluminio. Y por último están los conductores de aluminio con alma de acero, ACAR. Tienen un núcleo central de aluminio de alta resistencia rodeado por capas conductores eléctricos de aluminio. Tipos de aisladores. Los aisladores se encargan de mantener aislados de tierra. Por otra parte, también sirve de apoyo y soporte para los conductores. La porcelana es uno de los materiales más utilizados para aislar, sin embargo, también se emplea el vidrio templado y materiales sintéticos. Las características eléctricas de los aisladores son alta resistencia a las corrientes de fuga superficial y un ancho espesor para evitar perforaciones ante las tensiones aplicadas. Y las características mecánicas es la rugosidad, ya que deben de resistir todo el peso de los conductores. Existen 2 tipos de aisladores. Es el aislador fijo, que está unido al soporte, debido a esto no pueden moverse ni cambiar de posición, y los aisladores en cadena. Entre los aisladores de cadena están la caperuza vástago, campana de porcelana o vidrio templado, cuyo interior tiene ondulaciones. En la parte superior de la campana está empotrada una caperuza de fundición o acero, y en su parte inferior, en un hueco bastante reducido, llega un vástago sellado al aislador. El segundo es la campana, un núcleo cilíndrico de porcelana, de diámetro comprendido entre 60 y 85 milímetros, con 2 faldas. La diferencia con el anterior es que este es rigurosamente imperforable. El otro sí se perfora, pero por repuestos mecánicos y eléctricos. Por último está el Langstaff, el cual contiene un cilindro largo de porcelana con varias ondulaciones profundas. Su extremo termina con 2 caperuzas.
Características de las estructuras de soporte. Estas mantienen a los conductores con una cierta distancia entre sí y a una altura determinada sobre la Tierra. Se clasifican de acuerdo a su función, materiales constructivos y la manera en que resisten esos fuerzas. Y de estas hay dos tipos: estructuras de suspensión y estructuras de retención. Las de suspensión son aquellas en las que los conductores están suspendidos a través de cadenas de aisladores que cuelgan de las ménsulas de las torres, resisten cargas verticales y la acción del viento transversal a la línea. Y las estructuras de retención están diseñadas para soportar esfuerzos de tipo lateral y hay de tres tipos: terminal, angular y rompetramos. La terminal es en la que los conductores son perpendiculares a las ménsulas, la torre se diseña para soportar todo el tiro de los conductores de un solo lado y la estructura es más pesada de la línea. La angular está en los vértices y su diseño fue pensado para cuando existe un cambio de dirección de la línea, pues la carga más importante que soporta es la componente del tiro de todos los conductores. Y finalmente la estructura rompetramos. En estas estructuras de línea están diseñadas para resistir tres tipos de esfuerzos en condiciones normales: cargas verticales, cargas transversales y cargas longitudinales. Para la segunda parte de la presentación comenzaremos con los hilos de guarda. ¿Cuál es su función? De este tipo de componentes es proporcionar protección contra descargas atmosféricas en las instalaciones eléctricas y como blindaje en las líneas de transmisión. Esto también aplica para las subestaciones de la CFE. En cuanto a sus características, la CFE, para que puedan operar aquí en México, requieren de ciertos procesos ya establecidos por ellos, los cuales son los siguientes. El galvanizado, que es un proceso donde los alambres deben de estar galvanizados con una capa de zinc con masa de 0.369 kilogramos sobre metro cúbico con respecto a la superficie sin recubrir. En cuanto al número de hilos y paso de trenzado, los cables deben constar de 7 hilos con un trenzado izquierdo y un paso no menor de 10 ni menor a 16 veces el diámetro nominal del cable. Y en cuanto a las uniones, estas no son permitidas en ninguno de los tramos del cable después del proceso de estirado en frío. Antes de este proceso sí se pueden aplicar algunas uniones mediante soldaduras eléctricas, pero solamente antes. Después ya no se puede hacer ni reparaciones ni en el ensamble final, por así decir, de este tipo de cables. A estos cables o hilos de guarda también se les conoce como OPGW. Y en estas dos imágenes se muestra tanto el proceso de galvanizado como el hilo de guarda, propiamente una representación de los muchos que puede haber. En cuanto al diámetro, la tolerancia en las variaciones es de más o menos 5% del diámetro nominal. Y para la ductibilidad y adherencia, este tipo de característica es que los hilos y cables ya formados deben de estar libres de fisuras o desprendimientos de la capa de zinc. Además, no se debe desenrollarse en un mandril de 3 veces el diámetro del alambre. Finalmente, para esta presentación tenemos el material. El material de este tipo de componentes se especifica como un acero de alta resistencia o extra alta resistencia, cumpliendo con los valores de designación, número de hilos, diámetro, elongación y carga última de ruptura establecidas previamente por la CFE. En otro tipo de características tenemos que la densidad para fines de cálculo de masa y sección transversal se considera una densidad de 6.590 gramos sobre centímetro cúbico,
a 20 grados centígrados. En el recubrimiento y espesor del aluminio, por especificaciones generales, los cables deben de llevar un recubrimiento de aluminio cumpliendo con las normas especificadas. Y finalmente, de todas las características, tenemos la prueba de torcido. En esta prueba, los alambres deben soportar sin fractura no menos de 20 vueltas durante la prueba, lo cual consiste en torcer longitudinalmente un fragmento de 326 milímetros hasta llegar a la fractura. Una vez concluida la fractura, esta no debe mostrar grietas, hoyos, astilladuras o imperfecciones en la superficie. ¿Cuáles son los factores eléctricos que se deben de tomar en cuenta a la hora del diseño de una línea de transmisión? De acuerdo a diferentes documentaciones, entre las características eléctricas para el diseño, los factores más importantes que se deben a considerar son los siguientes. Principalmente tenemos la inductancia. ¿Por qué? Porque la inductancia de los conductores en un circuito es igual al número de los enlaces de flujo del conductor por unidad de corriente del mismo. En el caso de dos conductores, el número de enlaces de flujo del circuito es la suma de los enlaces de flujo de cada conductor. Sus unidades son en henrys. Y pues como sabemos, las líneas de transmisión son propiamente conductores o cables de conductores que interactúan entre otras todo el tiempo. Por eso es que es uno de los aspectos eléctricos más importantes en la hora del diseño. En cuanto a la resistencia, como todos los materiales eléctricos manejan un tipo de resistencia, y en el caso de las líneas de transmisión no es la excepción, debido a que esta propiedad es la que se opone al paso de la corriente, ya puede ser en directa o alterna. Para la capacitancia en los conductores es la carga por unidad de diferencia potencial. En paralelo, su capacidad es constante, dependiendo directamente del tamaño y de la separación de los conductores. En líneas largas o de alta tensión, la capacidad es un factor importante a tomar en cuenta. Entonces, principalmente se puede considerar como uno de los factores más importantes, debido a que en las líneas de transmisión cumplimos estos dos tipos de fenómenos, tanto que sean líneas largas como de alta tensión. De igual forma tenemos la conductancia, que es una propiedad inversa a la resistencia, la cual nos ayuda muchísimo en tipos de cálculos para diferentes tipos de análisis que se pretendan hacer o establecer durante las líneas de transmisión. La resistividad es la resistencia específica de un material por metro. Por lo tanto, como sabemos, como se ha ido viendo anteriormente, pues es algo que tenemos que tomar muy en cuenta, porque muchas veces pueden ser de diferentes materiales estos hilos de guarda, o pueden ser de diferentes materiales o composiciones los recubrimientos, por lo que su resistividad llega a cambiar dependiendo de las composiciones finales del material. Y la conductividad, que es la respuesta de los cuerpos que permiten el paso de corriente, y es el inverso a la resistividad. El efecto corona es uno de los elementos en el diseño eléctricos a considerar, ya que es un fenómeno que produce en los conductores de líneas de alta tensión un tipo de halo luminoso a su alrededor, debido a que la mayoría de los conductores mantienen una forma circular, por lo que se le denominó una especie de corona, y pues de ahí viene su nombre. Este fenómeno se puede presentar por 4 diferentes maneras. La primera de ellas es tensión de la línea, donde la tensión, si es mayor en la línea,
aumenta el gradiente eléctrico en la superficie de los cables, lo que a su vez aumenta el efecto corona. Este fenómeno solamente se produce en tensiones mayores a 80 kV. También puede presentarse por rugosidades, irregularidades, defectos o impurezas adheridas que incrementarán el efecto corona. En cuanto a los números de subconductores, el efecto corona es menor a razón del aumento de subconductores de cada fase de la línea. Como consecuencia, el efecto corona genera una emisión acústica y energía electromagnética en el rango de radiofrecuencias, lo que puede generar ruido e interferencia en la radio y televisión, además de la producción de ozono y óxido de nitrógeno. Por otra parte, y finalmente para el efecto corona, tenemos que la humedad relativa del aire también puede causar este efecto, especialmente en lluvia o niebla, lo que puede incrementar mucho el efecto corona. Ahora tenemos los factores mecánicos que se deben de implementar a la hora del diseño. Principalmente tenemos los calibres del conductor. Para la asignación del calibre del conductor se deben de tomar la sección transversal de un conductor. El diámetro del conductor puede estar en milímetros o pulgadas, y como factores importantes se deben de considerar que entre mayor sea el número AWG, menor es el diámetro del conductor, y cuanto menor sea el diámetro del conductor, va a ser mayor el número AWG, el cual influye en gran parte en las capacidades de tensión que pueden soportar de acuerdo al material. En cuanto a líneas de transmisión, pues sabemos que tienen una gran cantidades de corrientes y voltajes que tienen que transportar, por lo que es importante que tengan unos calibres muy amplios o un número AWG pues menor, para que sean cables que puedan soportar un poquito más. En el efecto de resistencia, tenemos que la resistencia de los conductores se considera como la principal causa de pérdida de energía en una línea de transmisión. Por lo tanto, es uno de los factores más importantes a la hora de estar en el diseño de las líneas de transmisión. En los conductores de hilos y trenzados, la resistencia a la corriente continua es mayor debido principalmente a que los hilos trenzados en forma helicoidal tienen mayor longitud que el hilo del conductor. La relación es la siguiente. Por cada milla de conductor, la corriente tiene que recorrer en todos los hilos excepto el central más de una milla de hilo. La resistencia efectiva es la resistencia que presenta el conductor. Para términos de las líneas de transmisión, sus pérdidas son estandarizadas por porcentaje de intensidad de corriente al cuadrado. Es decir, con una potencia de 1000 kW se establece una pérdida de 7% en las líneas de transmisión. Por otra parte, tenemos el factor de los conductores trenzados, donde las capas de alambre de un conductor trenzado se deben enrollar en direcciones opuestas a fin de prevenir que se desenrollen con el paso del tiempo. De igual forma, ayuda a que la capa coincida con el radio interno de la segunda, y esto proporciona flexibilidad en grandes secciones transversales. Como otras características tenemos el efecto de temperatura. Esta porque existe una gran relación entre la temperatura y la resistencia de los conductores metálicos, ya que entre más se aumenta la resistencia del conductor, de igual forma incrementará la temperatura, a lo que se le conoce como un comportamiento lineal. Por lo que tenemos que tomar en cuenta que si metes algún material que no tenga tanta resistencia o que sea muy poco adaptable a este tipo de operaciones, es un riesgo que puedes correr a la hora de la implementación.
También tenemos la tensión crítica disruptiva. Esta es la tensión a la que el campo de la superficie del conductor excede la rigidez dieléctrica del aire y comienza el efecto corona, por lo que tiene mucha relación con lo que se había mencionado anteriormente. El gradiente potencial es un fenómeno que se genera en la superficie del conductor y la rigidez dieléctrica del aire en la superficie. De igual forma depende de la presión atmosférica y la temperatura. Para el caso de las líneas aéreas de transmisión, el fenómeno tiene dependencia del radio del conductor. Y finalmente tenemos el efecto superficial o piel, donde la distribución uniforme de la corriente en un conductor solamente actúa en corriente directa. Conforme se aumenta la frecuencia de la corriente alterna, es muy probable que la diferencia entre la densidad de corriente de las distintas secciones transversales se aumente a este fenómeno. En conductores de sección circular, generalmente aumenta la densidad de corriente del interior al exterior. Es decir, tendríamos una corriente menor en el interior y estas irían aumentando conforme nos alejemos del centro del conductor. Aquellos conductores que presentan un radio grande presentan una densidad de corriente oscilante a lo largo del conductor. Al inyectar una masa en una carga eléctrica, esta se desplaza por las paredes del conductor, lo que genera reactancias inductivas en el interior del conductor. Como efecto importante, la corriente alterna dentro del conductor incrementa la resistencia en 1% derivado de la frecuencia. Por eso es que estos aspectos son muy importantes a la hora del diseño de líneas de transmisión. En cuanto a los factores ambientales, de acuerdo a la CFE y específicamente en la etapa de diseño, se deben de tomar consideraciones como un manejo adecuado en la vegetación dentro del derecho de vía, que las alturas de los cables, los cuales permitan la conservación de la vegetación, no excedan o estén por arriba de 3 metros, y para la vegetación que sea mayor a 3 metros, que se pueda conservar siempre y cuando no interfieran con los lineamientos de seguridad. De igual forma, no se pueden obstruir las escorrentías naturales de los arroyos o escurrideros, ni modificar el drenaje superficial. En caso contrario, deberán utilizar diferentes alternativas o recursos para evitar afectaciones a la zona. Pero la CFE también tiene que responder a otros lineamientos o estatus por fuera de ellos, los cuales es la legislación, reglamentos de ellas o normas oficiales mexicanas, en este caso establecidas por la Semarnat. Por lo que en muchas ocasiones la CFE prefiere designar personal especializado para detectar los aspectos críticos desde un punto de vista ambientalista, los cuales deben de estar presentes desde la etapa de diseño hasta la construcción. Las principales leyes que se tienen que cumplir para cualquier línea de transmisión en el territorio mexicano son Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Ley General de la Vida Silvestre, Ley para la Preservación y Gestión Integral de los Residuos, la Ley de la Responsabilidad Ambiental. Y entre los reglamentos que incluyen estas leyes está el Reglamento de la Autorregulación y Auditorías Ambientales, reglamentos de áreas naturales protegidas, evaluación del impacto, la prevención y control de la contaminación de la atmósfera, reglamentos de Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, reglamento de Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y el reglamento de la Ley General de Vida Silvestre. Finalmente tenemos las normas establecidas por la Semarnat,
que pues entre las que tienen que cumplirse a la hora del diseño y construcción de las líneas de transmisión es establecer las especificaciones de preservación y conservación, como aprovechamiento sustentable o restauración de humedales costeros en zonas de manglar. También que establece límites máximos de posibles emisiones de gases o contaminantes. El procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. La protección de especies nativas en México de flora y fauna. Y las categorías y especificaciones para su inclusión o exclusión o cambio de estas especies a otras zonas, entre otro tipo de normas que se tienen que cumplir. Los más destacados a considerar cuando se va a diseñar. Factores económicos. Los factores económicos más destacados a considerar cuando se va a diseñar son los siguientes. Los costos de construcción, los costos de operación y los costos por vías. Los costos de construcción son aquellos que intervienen en la línea de transmisión y se dividen en costos fijos y variables. Los fijos son los que engloban el costo total de la línea y los variables varían de acuerdo a si es una estructura convencional o compacta. Los de operación se traducen a costos producidos por pérdidas por efecto Joule y Corona cuando la línea transporta energía eléctrica y está energizada. Y el costo por vías varía de acuerdo al aspecto geográfico y los reglamentos que estos incluyen, ya que ocupar distintas áreas de terreno genera costos por uso de suelos. Y finalmente los factores sociales. Para no generar daños a terceros o el derecho a la vía, se deben evaluar los espacios que se ocuparán y la ruta que se va a seguir, por lo que se toma en cuenta 4 puntos importantes. Evitar cruzamientos con otro tipo de línea, ya sea ferroviarias, lagos, ríos, entre otros. Evitar sembradíos, bosques, zonas agrícolas y o selváticas. Procurar cercanía con terracerías y carreteras y evitar zonas turísticas, áreas naturales, urbanas y lugares de valor histórico.